Lo que vas a escuchar hoy no es una opinión, es palabra viva. Prepárate, porque voy a derrumbar teorías vacías y argumentos sin fundamento que muchos repiten sin entender. Predicadores que en vez de edificar, confunden, que en vez de enseñar, desvían. Hombres que tuercen la verdad de Dios para su propia perdición. Pero hoy es un día de revelación. Quédate conmigo, no te muevas, porque lo que vas a recibir no es emoción ni tradición humana. Es verdad espiritual, al estilo palabra viva oficial. Antes de entrar de lleno en la enseñanza, quiero tomar un momento para saludar con cariño a 3 personas especiales de esta gran familia. Un abrazo fraternal para Mabel, que siempre comparte con amor los mensajes, para Nidia, que cada día comenta con palabras llenas de fe, y para @Heber, que desde Chile sigue firme apoyando este ministerio. Gracias por ser parte de esta comunidad que no se conforma con escuchar, sino que escudriña la palabra con pasión y con entendimiento. Y ahora sí, prepárate, porque lo que viene no es un tema ligero. Hoy vamos a entrar a uno de los pasajes más malinterpretados del Nuevo Testamento. Muchos han hablado de esto sin entenderlo, han repetido lo que escucharon, han torcido el sentido y confundido al pueblo, pero hoy la palabra va a hablar por sí misma. Hoy entenderás quiénes son realmente esos espíritus encarcelados de los que habla Pedro y qué fue lo que Cristo proclamó en aquel momento de poder y victoria. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20, dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La pregunta es, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados? Mucha gente, al leer esta palabra, piensa que se trata de las almas de personas muertas que viven en algún tipo de prisión espiritual. Pero eso no tiene fundamento en la palabra de Dios. La Biblia nunca usa el término espíritus para hablar de seres humanos muertos. Ese término, en cambio, se aplica a seres angelicales. Veamos cómo lo confirma la Escritura. Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y en el versículo 7 leemos: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Ves la claridad del texto? La Biblia llama espíritus a los ángeles, no a las almas humanas. Por lo tanto, cuando Pedro menciona a los espíritus encarcelados, se refiere a ángeles caídos, no a personas muertas. Ahora bien, debemos preguntar, ¿por qué están encarcelados? Sabemos que no todos los ángeles caídos están presos, porque el diablo y muchos de los suyos siguen activos. Efesios 2:2 los llama la potestad del aire, y Efesios 6:12 dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que hay demonios sueltos, pero hay otros que están en prisión. ¿Quiénes son esos? La respuesta está en Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Aquí ocurre algo misterioso. Los hijos de Dios tomaron esposas humanas y de esa unión nacieron gigantes, los llamados Nefilim. El texto pone en contraste los hijos de Dios y las hijas de los hombres.
No habla de hombres piadosos y mujeres impías, habla de dos naturalezas diferentes. En el Antiguo Testamento, el término hijos de Dios no se aplica a creyentes humanos, porque la adopción espiritual vino solo después de Cristo. En cambio, sí se usa para describir a los ángeles. Job capítulo 1, versículo 6 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 2, uno repite la misma escena, y en Job 38, 7 Dios le dice a Job, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. No había seres humanos entonces, eran ángeles. Por lo tanto, en Génesis 6, los hijos de Dios son ángeles que abandonaron su morada celestial y se unieron con mujeres humanas, corrompiendo el diseño de Dios. El resultado fue una raza híbrida y perversa. Esa corrupción provocó el juicio del diluvio. Segunda de Pedro 2, 4 al 5 lo confirma, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, la palabra griega para infierno aquí es tártaro, que significa arrojar al tártaro. El tártaro no es el infierno de las almas humanas, sino una prisión especial donde están confinados esos ángeles rebeldes, una región de oscuridad, de cadenas eternas, reservada para juicio. Y nota que Pedro menciona el diluvio justo después, porque los dos eventos, la caída de esos ángeles y el juicio del mundo antiguo, están directamente conectados. Judas, en su carta, versos 6 y 7, dice lo mismo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ellos abandonaron su posición, su naturaleza, y fueron tras carne extraña. Eso fue una transgresión contra el orden establecido por Dios. Por eso fueron encarcelados. Y esos son los espíritus de los que Pedro está hablando. Entonces, cuando Pedro dice que Cristo fue y les predicó, no significa que Él les ofreció salvación. El verbo griego que usa es keruso, que significa proclamar, anunciar con autoridad. Cristo, después de su resurrección, descendió a ese lugar espiritual y proclamó su victoria sobre ellos. Fue un acto de autoridad divina, una declaración de que el plan redentor había sido consumado y que toda potestad le pertenecía a Él. Cristo no fue a evangelizar, fue a proclamar triunfo. Fue la voz del Hijo de Dios resonando en los lugares espirituales, declarando: «He vencido». Fue la confirmación de Colosenses 2, 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que los espíritus encarcelados no son almas humanas, sino ángeles caídos confinados desde los días de Noé por haber corrompido la creación de Dios. Y Cristo, con su resurrección, no les ofreció oportunidad, sino que les anunció su derrota final. Esa es la verdad que Pedro revela. Cristo no solo venció el pecado y la muerte, sino también a los poderes espirituales que se levantaron contra Dios. Toda rebelión fue sometida bajo sus pies, y su victoria es eterna, y esta es la verdad de Dios, revelada por su palabra. Que el Señor te conceda entendimiento espiritual para discernir los misterios de su verdad.